Bienvenidos amigos, nuevo video de Error Cinema, primera reseña de este año 2024. Se estrenó en la plataforma Netflix la serie Berlín, primer spin-off de La Casa de Papel, una de las series más populares de la gran N. Y en este video voy a estar compartiendo mis impresiones, sin spoilers, de lo que me ha parecido esta primera serie que se desprende directamente de uno de los productos que mejor le ha ido y que ha dejado unos personajes realmente maravillosos, como Berlín, para mí de lo mejor de la serie original y que ahora tiene su primer papel protagónico. Antes que nada me gustaría que primero dejen el like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y que llegue a más personas. Suscríbanse al canal si no lo hicieron, que es totalmente gratuito, y en la descripción de este video van a encontrar el link de Cafecito por si ustedes quieren ingresar y hacer una donación al canal, que obviamente será muy bienvenida. Bueno, se anunció al poco tiempo de la finalización de La Casa de Papel y sus distintas temporadas que Berlín iba a tener su propia serie, un personaje para mí maravilloso, que dentro del elenco original fue el que menos duró, y sin embargo es el que creo yo más pegó en el público. Cada uno obviamente tiene sus personajes favoritos. La Casa de Papel tiene una cantidad enorme de personajes. Esta serie es más pequeña, este grupo es más pequeño y el atraco es más pequeño si lo comparamos con el perpetrado por el profesor en la Casa de la Moneda española, ¿no? Esto obviamente hace que la cantidad de personajes sean menores. No transcurre en España, transcurre en París. Estéticamente todo hermosísimo, poder ver París, la Torre Eiffel, la locación es realmente maravillosa, los paisajes son increíbles y los personajes obviamente tienen una característica en común con La Casa de Papel. Son excéntricos, son personajes muy particulares, son personajes que sobresalen cada uno. Esto pasó hasta en algún punto, se dijo que en La Casa de Papel parecía todo como muy sobreactuado, ¿no? Como que eran todos muy que llamaban mucho la atención, pero es un poco la marca registrada de la personalidad de cada uno de los personajes, ¿no? Acá son seis en particular. Tenemos a Berlín, que es el personaje principal. Tenemos a Keila, tenemos a Damián Vázquez, que es un profesor universitario y un poco la mano derecha de, de Berlín en este atraco. Tenemos a Cameron, caracterizada por Begoña Vargas, actriz que no conocía y que me impactó por lo hermosísima que es. Me han hablado muy bien de ella. Leí en las redes que es una gran actriz y que muchos esperan que esta serie a través de Netflix la popularice como una gran actriz, pero me impactó lo bellísima que es. Tenemos a Roy, tenemos a Bruce, y después tenemos también a Camille, que no forma parte del grupo, pero que es un poco un personaje que está directamente ligado con Berlín. Berlín, y esto es un mérito total de Pedro Alonso, construyó un personaje de los de antes, un personaje con clase, un personaje que es un caballero, pero de otra época, ¿no? Tiene un estilo, tiene un porte. Esto obviamente tiene mucho que ver con el físico y el porte y el rostro del actor, pero fundamentalmente la personalidad y la construcción del personaje que hizo él. Ya lo habíamos visto en La Casa de Papel, y acá sí se puede ver, pero lo vemos desde el ángulo de líder, desde el ángulo de quien ha organizado, junto con el personaje de Damián, son un poco los dos cerebros de esta operación, que es robar las joyas de las familias más ricas de Europa, muchas de ellas que tienen una historia en los distintos reinos europeos y en las distintas monarquías, algunas joyas históricas, que están desperdigadas por una cantidad enorme de países en Europa, pero que van a estar circunstancialmente en París en una casa de subastas. Y el objetivo es robar esa casa de subastas y hacerse de todas estas joyas. La construcción de esta serie es muy similar a La Casa de Papel. Creo que no vamos a descubrir nada. La forma en que nos cuentan el plan, la forma en que nos muestran la ejecución del plan y la forma en que nos muestran los planes de contingencia cuando se complica el plan original, es como lo vimos en La Casa de Papel. Y esto no es una crítica, porque si hay algo que La Casa de Papel hizo, para mí es una serie que fue de mayor a menor, pero aún así supo mantener la tensión en el espectador. Uno quería ver cómo terminaba cada capítulo y enseguida quería ver cómo continuaba, porque estaba todo perfectamente ensamblado y los engranajes funcionaban a la perfección. Es decir, toda esa tensión de ver si la policía los iba a descubrir, si
En el capítulo siguiente nos explicaban cuál era el plan de contingencia, si mediante flashbacks nos contaban cómo habían plantado ellos las trampas para que esas trampas se activen y les cubran el rastro cuando la policía está por alcanzarlos. Bueno, eso está en esta serie. En un grado mucho más pequeño, porque el atraco es más chico, como yo les dije recién, la cantidad de personajes son más pequeños. De Berlín sí podemos ver qué es lo que él va priorizando en su vida. Él tiene un plan para robar un botín, pero se le aparece Camille, que es justamente la esposa de el subastador, ¿no? Del encargado de reunir todas estas joyas. Y Berlín tiene un impulso y es alguien pasional y es alguien que, aún teniendo gente que depende de él y aún teniendo un plan armado, camina por la cornisa permanentemente. Algunos me dirán, el profesor hizo lo mismo, pero creo que Berlín es mucho más fogoso en ese sentido como personaje y va más directamente al hueso. Parece que el profesor es más calculador en ese sentido, que también tuvo alguien que se le apareció y que obviamente le movió la estantería, como decimos acá, y que era lo único para lo que él no estaba preparado. Me parece que Berlín en ese sentido está más curtido. Ha tenido varias historias así y hay varias mujeres que se le han aparecido en su vida y que le han movido un poco el eje de su existencia. Samantha Siqueiros interpreta a Camille, bellísima. Yo digo, las mujeres que han sido casteadas para toda esta franquicia es una cosa maravillosa, es una cosa realmente fantástica. El público masculino agradecido y el público femenino para con los hombres protagonistas, imagino que también, porque la mayoría de los actores que han utilizado, tanto en La Casa de Papel como en esta serie de Berlín, obviamente captan el interés del público femenino. Y esto me parece que está muy bien equilibrado. Hay una tensión sexual entre muchos de los personajes y hay mucho de relación amorosa entre muchos de los personajes. Y acá quiero sí aclarar algo que a mí me parece que hizo que la serie se empantane y que se diluya un poco en un punto. La serie funciona muy bien cuando vemos todo lo que tiene que ver con el atraco, eh, toda esa planificación, todos esos planes de contingencia, algunos flashbacks donde nos van mostrando cómo ellos van armando todo, cómo ejecutan el plan, cómo logran burlar a la policía francesa, que no es tan tonta como la española, digo, porque la policía española en La Casa de Papel quedó como la policía más inútil del planeta Tierra. Acá me parece que no es tan así, pero el plan es más chico, ¿no? Y sinceramente creo que las historias entre personajes son demasiado largas y han dejado un poco de lado el atraco. Y esto me parece que hace que para el espectador, o a mí me pasó, en algún punto a medida que fui viendo los capítulos, fui perdiendo un poco de interés. Aunque sí quiero decir algo. Hay algunas historias entre personajes que manejan una tensión sexual tremenda, tremenda. Es mucho más sexual la serie, obviamente es apta para todo público, pero digo, hay mucha más relación, es mucho más fogosa entre varios de los personajes que la serie original, que tuvo sus momentos, pero acá me parece que han ido un poquito más al hueso. Yo destaco lo de Bruce y lo de Kayla, que es tremendo, es tremendo. Yo no quiero contarles nada, quiero que ustedes vean la serie. Préstenle mucha atención a la relación en el ida y vuelta entre ellos dos, las cosas que él le dice a ella y las cosas que ella le dice a él. Ella es un personaje muy tímido, muy tímido, es brillante en lo que hace, ¿no? Alguien que maneja lo que tiene que ver con redes y el hackeo y ese tipo de cosas. Cada uno de estos personajes es experto en algo. Uno es experto en abrir cerraduras como Roy. Algunos personajes tienen un pasado un poco tumultuoso como Cameron. Es decir, también está la historia de Demian con su esposa. Es decir, todos van sufriendo a medida que se va perpetrando el atraco algunas, algunos problemas sentimentales entre integrantes del grupo y algunas cosas que vienen de afuera. Y me parece que la serie se excedió en contarnos eso, aunque lo de Bruce y Kayla a mí me pareció genial, 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 porque fue divertidísimo las cosas que se dicen entre uno y otro, pero me parece que disipó un poco lo más importante y es lo que hace que el espectador se quede más atrapado o lo que atrape mucho más al espectador, que es obviamente todo lo que tiene que ver con la planificación del robo de estas joyas. Hay algunas cosas totalmente inverosímiles, obviamente que las hay, también ocurrían en La Casa de Papel, hay cosas que son insólitas y hay otras cosas que son raras, como diciendo,
En España no había problema, hablo de La Casa de Papel, porque país donde todos hablan español, más allá de los dialectos o de las zonas como Cataluña o el País Vasco que tienen su propia lengua, pero digo en general se habla español. Acá estamos en Francia, donde se habla francés, y da la sensación de que todos los franceses protagonistas también hablan en español. Entiendo que la serie es española, pero a ver, se puede resolver de otra forma. Todos saben hablar dos lenguas. Todos, absolutamente todos hablan español y francés. Esto es algo recontra conveniente, pero quería contarlo porque me llamó la atención. Si bien hay muchos momentos en los que se habla francés por razones obvias, da la sensación de que todos los personajes son bilingües, ¿no? Fundamentalmente los franceses. Esto sí lo quería mencionar, pero después me parece que la serie en ese sentido sí tiene o intentó mostrarnos un grado de pasión entre personajes, fundamentalmente Berlín. Berlín que planificó todo esto, todo este gran atraco, y como un poco pasó con el profesor, también estaba preparado para todo, menos para la aparición de Camille. Hermosísima, seductora, todas las mujeres son recontra seductoras. Aún el personaje de Keila, que es tímida, que usa un gorrito, que tiene anteojos, que no muestra mucho, digamos que está, las otras son mucho, o por lo menos se muestran mucho más sexy. Sin embargo, es bellísima, y la tensión sexual que hay con Bruce es tremenda. Digo, la serie jugó mucho con eso durante prácticamente todos los capítulos, y creo que el error que cometió, aún habiendo grandes momentos en ese aspecto, es descuidar un poco la duración de lo que tiene que ver con el atraco. ¿No? La duración que tiene que ver de lo que tiene que ver con el atraco, que me parece que le podrían haber dedicado un poco más de tiempo y la serie hubiese funcionado mejor. A mí particularmente me entretuvo, no creo que sea una serie mejor que lo que vimos, por ejemplo, en la primera temporada de La Casa de Papel. Es cierto, era algo novedoso, era algo nuevo. Acá es una forma ya vista, porque la ejecución, ¿no? Y el modelo es prácticamente el mismo de su serie madre, con otros protagonistas y con un protagonista en particular que estaba en la otra y que es obviamente Berlín y bueno, toda su excentricidad que hace que todo lo que él planeó lo pueda poner en riesgo simplemente por un capricho de él o por un enamoramiento circunstancial que él puede llegar a tener. Es muy solemne Berlín, a mí me encanta el personaje, obviamente, y todo es solemne, ¿no? Todo lo que pasa parece hasta brutalmente exagerado por momentos, pero creo que es la marca registrada de la serie. Esto también lo vimos y a mí me había llamado la atención en su momento en La Casa de Papel, obviamente siendo un desprendimiento de la serie principal, esto tiene que pasar también acá. Me parece que la serie en líneas generales se entretiene, aunque no creo que sea mejor que lo que se vio en las primeras temporadas de La Casa de Papel, una serie que dejó las puertas abiertas para una posible secuela, pero creo que si bien ya están presentados los personajes y sus historias, me parece que le tienen que dedicar un poco más de tiempo a el atraco en cuestión, ¿no? Y ahí es donde el espectador se va a sentir más atrapado en la serie. Obviamente no puede ser todo sobre el atraco, tiene que haber pequeñas subtramas, pero acá me parece que se fueron demasiado de la tangente, ¿no? Contándonos historias románticas entre todos los personajes y descuidaron un poco lo que fue el atraco, que a mi entender en algún punto sucedió demasiado rápido. Es cierto, es otra estructura. Recuerdan que en La Casa de Papel habían quedado encerrados ahí, estaban atrincherados y era toda una construcción ahí. Acá es otra cosa, pero me parece que lo podrían haber hecho tal vez un poquito más largo para que la gente se sienta un poco más interesada y después sí explayarse hacia el final con la conclusión de la temporada. Me encantaría que comenten qué les ha parecido la serie, qué piensan de los personajes, de los protagonistas, de las historias románticas entre ellos. Me interesa mucho lo que han visto ustedes entre Keila y Bruce, que a mí me pareció genial. Pero bueno, se lo dejo a ustedes. Si coinciden o no conmigo, no deja de ser mi opinión, no tienen por qué estar de acuerdo. Llenen la caja de comentarios. No se olviden de dejar el like porque es muy importante para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.